Lo primero de todo que voy a hacer va a ser explicaros el algoritmo Floyd-Warshall, que es el que se utiliza para calcular los caminos más cortos entre dos vértices de un grafo. Por ejemplo, un ejemplo de uso de este algoritmo sería Google Maps. Como veis en Google Maps, vosotros podéis ver diferentes caminos para llegar de una ciudad a otra, ya sea la distancia más corta, el tiempo más corto, la que tiene menos peajes, una combinación de ambos. Pues este algoritmo, el de Floyd-Warshall, se adapta muy bien a esto. Aquí sí que hay un par de diferencias, por ejemplo, con el algoritmo de Dijkstra, que sirve para lo mismo. El tema es que el algoritmo de Dijkstra requiere de pesos no negativos siempre en las ponderaciones de los vértices. En cambio, en este suelen ser siempre positivos también. No obstante, se puede hacer también con ponderaciones negativas, como veremos en el ejercicio de hoy. Además, otra gran diferencia es que el algoritmo de Dijkstra lo que calcula después de una iteración es todas las posibilidades desde un nodo a todos los demás. La gran diferencia es que el algoritmo de Floyd-Warshall lo que calcula es todos los nodos con todos los pares de nodos. Es decir, que una vez ha terminado la iteración del algoritmo de Floyd-Warshall, puedes calcular el camino más corto desde cualquier vértice a cualquier otro vértice. Da igual, y aquí tienes todos calculados. Por eso mismo, el algoritmo de Dijkstra tiene una complejidad cuadrática, mientras que este, el que vamos a ver ahora, la tiene cúbica. Básicamente, este algoritmo es la combinación de otros dos, el algoritmo de Floyd y el de Warshall. Y son ambos, o los tres, ya que este es la combinación, son algoritmos que se utilizan para grafos. En el caso de este es para buscar el camino mínimo en grafos dirigidos ponderados entre dos vértices. Es decir, los grafos dirigidos son aquellos que tienen aristas apuntando con una flecha de un vértice a otro. Es decir, nos dice en qué dirección se puede ir solamente. Y después ponderados porque tienen que tener una ponderación, tienen que tener un peso. En este caso suele ser positiva, pero se puede utilizar también con ponderaciones negativas, este algoritmo. Después lo que nos permite, como comenté antes, es encontrar el camino más corto entre los pares de vértices, en una sola ejecución. Por eso mismo, este algoritmo se adapta muy bien a la programación dinámica, ya que es un problema de optimización. Pues al final, si queremos calcular el camino óptimo entre dos vértices, por ejemplo, entre el vértice 0 y el vértice 3, lo que tenemos que mirar es todos los subcaminos que hay, utilizando otro vértice intermedio. Con lo cual, esos subcaminos tendrán que ser también mínimos. Por ejemplo, para ir del vértice 0 al vértice 3 tendré que probar con el vértice, por ejemplo, 1. Entonces miraré de 0 a 1 y de 1 a 3. Para que el camino final sea óptimo, los subcaminos deben de ser también óptimos, ¿vale? Deben de ser mínimos. Después, por eso mismo tiene una sucesión de decisiones óptimas recursivas y, como veréis después, tendremos varias tablas en las que iremos apuntando todo y cada vez irá mejorando esa tabla. Como os comenté antes, lo que vamos a hacer siempre va a ser trabajar con tres nodos. El nodo inicial, el nodo final y el nodo que va a ser un posible vértice intermedio entre esos dos nodos, entre el inicial y el final. Es decir, si por ejemplo estamos mirando un camino desde I hasta J y tenemos el nodo K como nodo intermedio de prueba, tenemos que calcular el camino de I a K y de K a J. Y este deberá de ser mínimo. En el caso de que sea mínimo, lo sustituiremos en la tabla correspondiente. En total, para este algoritmo vamos a utilizar tres tablas. La primera de todas es la matriz de adyacencia, que también depende de dónde lo leáis, la veréis que la llaman matriz de pesos o de distancias. Nosotros la marcamos con una W, y es la matriz que contiene el grafo. Después tenemos la matriz de costes, la llamaremos C. Es la que contiene el coste para ir de un nodo a otro. Por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta ir de I a J? 5, 3, 1, 0, 10, lo que sea, ¿vale? Pero lo veremos en esa matriz. Y después tenemos la matriz de predecesores, también conocida como matriz de caminos, que la llamaremos P. Y contiene el nodo predecesor de un nodo determinado, es decir, para I a J hay un nodo intermedio por el que deba de pasar. Sí, si lo hay, pues lo pondrá ahí. K, por ejemplo. ¿Que no lo hay? Pues nos lo marcará también. Básicamente, este algoritmo se compone de un triple bucle anidado, por eso mismo tiene una complejidad O grande de n elevado a 3, es decir, cúbica. Y dentro de ese bucle lo que tiene es una condición. Y en el caso de que la cumpla, la sustituye, tanto en la matriz de costes como en la matriz de predecesores.
Básicamente lo primero que tenemos que hacer es hallar la matriz de adyacencia del grafo. En el caso de que no haya una arista entre dos vértices, la vamos a marcar como infinito, ¿vale? Eso va a indicar que no existe arista, que no existe un camino para ir de un nodo a otro. Después vamos a inicializar la matriz de predecesores, P. Vamos a poner todo a -1. ¿Por qué? Porque eso para nosotros va a significar que no tiene un predecesor, es decir, que existe un camino directo. Por eso mismo vamos a inicializarla todo a -1. Y después ya sería aplicar el algoritmo e ir completando tanto la tabla de costes como la de predecesores. Vamos a ir iterando entre los posibles nodos, el inicial y el final, y vamos a ir cambiando en cada iteración el nodo intermedio que vamos a ir utilizando. En el caso de que ese nuevo subcamino, desde el nodo inicial al nodo intermedio y del intermedio al nodo final, sea más pequeño que el camino que teníamos marcado desde el inicial hasta el final, lo sustituiremos y actualizaremos la matriz de costes con el nuevo coste y la de predecesores con ese nodo intermedio como predecesor. Y después finalmente lo que obtendremos sería la matriz final, en la que tendremos la distancia mínima entre todos los nodos y el coste para ir de un nodo a otro. Aquí tenéis un poco del pseudocódigo, ¿vale? Como veis, lo primero que hacemos es inicializar todas las matrices y después tenemos ya lo que es el triple bucle anidado y la condición, que en el caso de que en el que tengamos un camino intermedio que vaya desde I hasta J, por ejemplo, K, sea más pequeño que el coste de ir de I a J, lo que haremos será sustituirlo. Es en lo que se basa este algoritmo. Bueno, aquí tenemos el grafo que vamos a utilizar en este ejercicio, ¿vale? Como veis va a tener 5 vértices y varias aristas. Y aquí tenemos la matriz de pesos inicial, W. Y como veis tenemos aquí los 5 vértices y después tenemos aquí lo que es este grafo introducido en esta matriz. Como comenté antes, si no hay un camino, por ejemplo, de un nodo a sí mismo, lo marcamos con infinito, como veis aquí en la diagonal, ¿vale? Ya que no puede ir ningún vértice a sí mismo. Y después, por ejemplo, si no hay camino, como es este caso de V0, de V1 a V0, pues lo marcamos como infinito. Ahora bien, si hay camino, como veis aquí, cuesta 3, ya que va de 0 a 1, porque es dirigido el grafo. Y después tenemos la matriz de costes inicial, que es esa misma, y la matriz de predecesores inicial, que lo que hacemos es inicializarlo todo a -1. Que esto lo que nos indica es que no hay un nodo previo, sino que hay un camino directo. Es decir, según esto, tenemos un camino directo para ir de V0 a V0, de V0 a V1, de V0 a V2, etc. Y ahora ya comenzaríamos a iterar. Aquí arriba tenéis parte del código fuente, ¿vale? Como veis, el triple bucle anidado. Bueno, aquí solamente vemos dos y después las condiciones. Tenemos aquí la matriz de costes inicial y esta es la matriz de costes final dentro de esta iteración. Y aquí en esta primera lo que estamos en k igual a 0, es decir, que vamos a utilizar como nodo intermedio el nodo 0. Por ejemplo, aquí para ir de V2 a V1, en esta iteración vamos a pasar por V0, con lo cual para calcular cuánto nos cuesta el viaje de V2 a V1 será V2 a V0 y de V0 a V1. ¿Vale? Entonces lo primero, de V2, por ejemplo, a V0. ¿Qué ocurre? Es un camino infinito, con lo cual ya lo descartamos directamente ese. Ahora bien, vamos a ver este otro, que este nos interesa porque va a cambiar. De V3 a V1. Como estamos en la iteración 0, estamos utilizando el nodo 0 como intermedio, con lo cual, para ir de V3 a V1, vamos a pasar por V0. Es decir, sería de V3 a V0, un coste de 2. De V0 a V1, un coste de 3. 2 más 3, 5. ¿5 es menor que infinito? Sí. Entonces lo sustituimos, ¿vale? Que es lo que vemos aquí. Que hicimos ese camino y KJ y después miramos lo que valía el camino IJ y como 5 es menor que infinito, lo sustituimos tanto en la matriz de costes como en la de predecesores. Que en la de predecesores metemos el nodo que va antes de V1 y exactamente ahora mismo nos cuesta 5. Después el algoritmo se iría iterando, iría aquí y llegaría aquí para ir de V3 a V4. ¿Qué ocurre? Teníamos un infinito. Ahora bien, para ir de V3 a V4 tenemos que pasar por V0, que es la iteración que nos corresponde. Entonces miramos de V3 para ir a V0, 2. De V4, de V0 para ir a V4, menos 4, ¿vale?
Como veis nos queda menos 2 como resultado porque menos 2 es menor que infinito, ¿de acuerdo? Y entonces lo ponemos, lo cambiamos en la matriz de costes, en su iteración 0, y la cambiamos en la matriz de predecesores. Y ponemos que el nodo predecesor para ir de V3 a V4, o sea, ese nodo intermedio es el 0, ¿vale? Y tenemos aquí marcado ya las dos que cambió y los dos resultados que cambió. Pasamos a la siguiente iteración. Pasamos a k igual a 1. Esto significa que ahora vamos a utilizar en todas estas, esta vez que recorramos la matriz de costes, vamos a utilizar como nodo intermedio el nodo 1, V1, ¿vale? Empezamos de nuevo V0, tal, y llegamos a este punto de aquí. Para ir de V0 a V3, ¿qué ocurre? Estamos utilizando el nodo 1 como nodo intermedio. Con lo cual, para ir de V0 a V3, sería V0 a V1, coste 3, y de V1 a V3, coste 1, 3 y 1, 4. ¿4 es menor que infinito? Sí, lo sustituimos también aquí y ponemos el nuevo coste que es 4. Y en la matriz de predecesores lo cambiamos y le añadimos que para ir de V0 a V3 tenemos que pasar por V1, como veis aquí. Después seguiríamos iterando y como veis en esta pasada vamos a cambiar otros 3. Se los cambiamos en la matriz de costes y la matriz de predecesores, con lo cual utilizando como nodo intermedio el nodo 1 hemos conseguido 4 posibles mejoras en esta iteración y las hemos marcado tanto en la matriz de costes, en su iteración 1, como en la matriz de predecesores, que si os fijáis tenemos aquí los de la anterior iteración, el 0, y aquí tenemos los de esta iteración, el 1. Pasamos a la siguiente iteración. Esta vez utilizaremos el nodo 2 como nodo intermedio. Vamos iterando, seguimos y llegamos a este punto. Para ir de V3 a V1, que tenemos un coste, costaba 5, no costaba infinito ya. ¿Qué ocurre? Vamos a ir con V2 como nodo intermedio. De V3 a V2 nos cuesta menos 5. Y de V2 a V1 nos cuesta 4, con lo cual hemos mejorado este resultado, ya que menos 1 es menor que 5, ¿vale? Y entonces lo cambiamos. Y lo cambiamos aquí. ¿Qué ocurre? Uno de estos estaba marcado antes como 0, si os acordáis. Y lo hemos mejorado con la iteración del segundo, con el nodo 2 como nodo intermedio. Y entonces lo cambiamos en la matriz de costes y en la matriz de predecesores, en ambos sitios. Es decir, hemos tenido dos mejoras en este caso. Ahora pasamos al siguiente. Ahora utilizamos el nodo 3 como nodo intermedio. Y tenemos, por ejemplo, aquí varias mejoras. Una de ellas es esta, ¿vale? Que ya estaba de antes, pero ahora la vamos a mejorar. Y es para ir de V0 a V2 utilizando V3 como nodo intermedio, ¿vale? Como vemos conseguimos otra mejora. Antes costaba 8 y ahora cuesta menos 1. Y el tema es que este nodo ha mejorado muchos, ¿vale? Como veis, ha mejorado todos estos que están en gris y que hemos cambiado en la matriz de costes con su nuevo coste. Y ha cambiado también todos estos y los hemos marcado con el nodo 3, que es el nodo intermedio que utilizamos ahora. Pero el interesante es este porque antes teníamos otro nodo y lo ha cambiado y lo ha mejorado, ¿vale? Seguimos a la siguiente, en este caso vamos a utilizar el nodo 4 como nodo intermedio. ¿Y qué pasa? Que nos vuelve a mejorar este de aquí, que era un coste de menos 1, ahora tenemos un coste de menos 3. Entonces lo cambiamos. Como veis también nos han mejorado todos los otros. Y añadimos tanto a la matriz de costes los nuevos costes como a la matriz de predecesores sus predecesores, que en este caso es el nodo 4, el nodo predecesor, el que ha mejorado todos estos. Con lo cual ahora, por ejemplo, para ir de V0 a V2 tenemos el nodo 4 en vez de tener los de antes, que eran los nodos anteriores, de las anteriores iteraciones. Y con esto ya hemos pasado por todos los nodos, con lo cual hemos obtenido ya la matriz final de costes, que es esta, y la matriz final de predecesores, ya que hemos pasado por todos los posibles, del 0 al 4, ¿vale? Y aquí tenemos el grafo inicial. Gracias a esto, lo que podemos saber es lo que nos cuesta ir desde cualquier nodo a cualquier otro nodo, por el camino más corto, ya que para eso tenemos que mirar la matriz de costes. Y en la matriz de predecesores lo que tenemos que mirar es cuál es el predecesor, es decir, por ejemplo, para ir de V0 a V4 tengo un camino directo, porque me marca un menos 1, eso significa que es camino directo. Ahora bien, para ir de V4 a V3 tendré que pasar por el nodo 4 antes, ¿vale? Ahora bien, sí que sé que el coste final de ir de V0 a V3 va a ser 2. Vamos a ver esto. Por ejemplo, ¿qué camino y coste sería para ir de V2 a V4?
Voy aquí a la tabla de costes, V2 a V4, coste 3, que es este de aquí. ¿Vale? Ahora lo que hago es mirar a ver cuál es el camino para ir de V2 a V4. Entonces tengo que ir V2 a V4. Voy a la tabla de predecesores. V2 aquí, V4. Tengo que pasar por V3. Lo añado. Ahora bien, ¿cómo voy de V2 a V3? Voy a la tabla, voy a V2 y miro V3. Tengo que pasar por V1, por el nodo 1. Lo añado. Ahora tengo que mirar para ir de V2 a V1. Entonces voy V2, V1, que tengo un -1, con lo cual no existe camino. Es una conexión, o sea, es una conexión directa el camino. Es decir, para ir de V2 a V1 es conexión directa. Ahora tengo que mirar de V1 a V3. V1 a V3 -1, es decir, camino directo también. Y ahora tengo que mirar de V3 a V4. Voy a la tabla, a la matriz de predecesores. De V3 a V4 tengo que pasar por el nodo 0. ¿Vale? Lo añado. Ahora miro para ir de V3 a V0. V3 a V0, -1, camino directo. Nada. De V0 a V4, V0 a V4, -1, camino directo. Con lo cual, el camino para ir de V2 a V4 es V2, V1, V3, V0 y V4, ¿vale? Estos son todos los nodos intermedios que tengo que pasar para ir desde este hasta este. Y el coste es 3, que es el coste ya que me refleja aquí, ya que este es el coste final. Ahora lo que os voy a enseñar es a realizar esto paso a paso, ¿vale? Por si lo tuvierais que hacer en papel, por ejemplo. Y vamos a hacer el camino mínimo para ir de V2 a V4. Aquí tenemos la matriz de predecesores, ya la final, como veis, es la de la iteración número 4. Entonces tenemos que ir, como vimos antes, a la tabla y mirar para ir de V2 a V4. Tengo que ir al 3, con lo cual el 3 va a ser un nodo intermedio que vaya aquí, con lo cual bajo y lo divido. Y dejo de V2 a V3 y de V3 a V4. Yo voy a ir siempre por la rama de la izquierda, con lo cual miro camino para ir de V2 a V3. Voy a la tabla, V2 a V3, nodo 1. Existe un predecesor, con lo cual tengo que dividirlo de nuevo. Saco V2 a V1 y V1 a V3. Voy a la rama de la izquierda. Para ir de V2 a V1, V2 a V1, -1, es camino directo. Lo marco. Y ahora tengo que subir e ir a la anterior rama, al anterior sitio donde tengo una rama, que es esta de aquí, que es V1 a V3. Voy a la matriz de predecesores, V1 a V3, -1, camino directo. Lo marco y ya está. Y vuelvo subiendo y vuelvo a la siguiente opción, que es esta. El camino de V3 a V4. Miro a la tabla, V3 a V4, el nodo 0. Hay un camino intermedio, con lo cual lo vuelvo a dividir. En V3 V0 y V0 V4. Miro el primero, V3 a V4, que es, de V3 a V0, que es este de aquí, es camino directo, con lo cual lo marco y voy a este otro. De V0 a V4. V0 a V4 está aquí, como veis, es -1, con lo cual es camino directo. Con lo cual el camino para ir de V2 a V4 es V2 a V1, de V1 a V3, de V3 a V0, V0 a V4, que es este de aquí, que veis aquí, que es el mismo que vimos antes, ¿vale? Solo que ahora lo tenéis desglosado en un árbol. Y ahora, si miramos esto, es el camino para ir de V2 a V4 es este, con estos costes, ¿vale? Con lo cual aquí tenemos el inicial y el camino y el grafo que nos quedaría para ir de V2 a V4 sería este. A V1 coste 4, V1 a V3 coste 1, V3 a V0 coste 2 y de V0 a V4 con un coste de -4. Pero este sería el camino menor para ir de V2 a V4.